Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Rafael Troncoso, que bien, pues él ha sido editor y coautor de distintos libros. Ya va para su tercer libro, que tiene que ver con seguridad informática. Y bien, también está mi compañero de Booksec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Rafael Troncoso, que es Senior Application Security Engineer. Comenzó trabajando para el Departamento de Defensa estadounidense, luego a la agencia FDA y DHS. Actualmente trabaja para SAP Concur como ingeniero de software senior y Security Champion. Es coautor de libros publicados por 0x Word como Microhistorias, Anécdotas y Curiosidades de Seguridad Informática y DockerSec DevOps. De igual manera, es coadministrador del blog ciberades.com, en el cual escribe bajo el nombre de Tuxotron. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Rafael. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un orgullo. Pues muchas gracias, Rafael. Sí nos gustaría preguntarte, ¿cómo surgió esto de empezar a escribir de seguridad informática? Y ahora sí que ya han pasado por aquí algunos autores, pero que nos comentes, pues, ¿cómo es esto de querer hacer un libro? De primero pensarlo hasta poderlo llevar a una realidad. Bueno, el tema del libro un poco nos cogió por sorpresa, ¿no? El primer libro que escribimos, mi compañero Fran Ramírez, Cibercaronte, y yo fue el de Microhistorias. Y este libro pues se produjo un poco por por el blog de Ciberades, ¿no? En el blog de Ciberades pues escribimos muchas cosas en su día, hoy ya no tanto, no tenemos mucho tiempo, pero Fran, de hecho, es el que empezó a escribir una sección sobre microhistorias, ¿vale? Microhistorias y que eran básicamente pues, dedicadas a anécdotas de la informática, la seguridad, de todo tipo de cosas, ¿no? Relacionadas con eso. Eran más bien anécdotas, no era la típica historia que uno leía en un libro, ¿no? Y Chema Alonso, a Chema Alonso le encantaban las microhistorias estas, era un gran aficionado del blog de Ciberades. Y bueno, y pues nos propuso el escribir un libro con las microhistorias estas, ¿no? Y de ahí un poco salió el libro este de microhistorias, básicamente porque, bueno, Fran y yo pues nos gustaba este tema, escribimos en el blog y a Chema le gustó. Y como Chema es el que, bueno, era dueño o es dueño todavía, no sé cómo está la cosa hoy en día, pero de lo que era Informática 64, que es donde tenían la, el publisher, ¿no? Como se dice, la editorial. Hoy se llama 0x Word. Pero de ahí salió un poco el tema. Y después, bueno, si hablando del segundo libro, pues un poco también de rebote. A mí Docker, pues desde que lo conocí al principio bueno, leía sobre Docker y digo, esto es otra cosa que bueno. Pero me puse a probarlo allá por el 2015, por ahí creo que fue bastante temprano, ¿no? Al principio de cuando Docker se lanzó, ni siquiera la versión 1.0 estaba todavía. Y me puse a jugar con Docker y me empezó a gustar bastante y lo empecé a aplicar y a utilizar en el trabajo y un poco de ahí salió también el tema, ¿no? 0x Word, Fran me dice, mira, que quieren escribir un libro sobre Docker, no sé qué, ¿te quieres involucrar? Y pues digo, vale, venga, vamos a hacerlo. Y bueno, ya se lo escribimos con Fran Elías Grande y yo, o doctor Elías Grande, que ya es PhD. Pues de ahí sale un poco la historia de los libros. La verdad es que en mi vida me había pensado escribir un libro. No tenía jamás la idea de hacer eso. Y bueno, como comentabas al principio, estoy escribiendo un tercer libro. Este es sobre Kubernetes, donde, bueno, yo creo que es un libro que está enfocado para el que no tiene ni idea de Kubernetes, porque voy desde los conceptos básicos a conceptos más avanzados sobre el tema de los deployments, de cómo se despliegan las aplicaciones, las distintas opciones que tienen, el cómo desplegar las aplicaciones de forma que sean escalables, que escalen hacia arriba, hacia abajo. Y, por supuesto, el tema de la seguridad, que siempre lo llevo un poco de la mano, ¿no? Con cada capítulo. Y este libro, bueno, lo estoy terminando.
de hecho, en este momento estoy trabajando en el último capítulo que está todo enfocado a la seguridad. Y bueno, con un poco de suerte, pues lo tendré listo durante el mes de junio, julio, lo mandaré a la editorial y si todo va bien, pues no sé, septiembre, octubre, noviembre se publicará. No tengo ni idea, pero bueno, es el tercero, sí. ¿Cómo fue su experiencia trabajando para el Departamento de Defensa de Estados Unidos? Pues es muy curioso. Yo estaba estudiando en la Universidad de Cádiz, entonces, ¿vale? En el sur de España, y trabajaba fregando vasos y platos en un restaurante, ¿vale? Los fines de semana, porque, bueno, me quería comprar un ordenador nuevo o una computadora y no la quería pedir dinero a mis padres, ¿vale? Yo tenía 20 años, 21 años, y, y tenía un compañero mío de trabajo que trabajaba conmigo allí, de camarero en el restaurante, y me dice, tengo un amigo americano que quiere abrir una empresa para un contrato con los americanos. Digo, pues mira, yo me gusta la programación. Yo había escrito entonces un programa mi tío tenía un concesionario de coches y en el puerto de Santa María, donde yo vivía, y le escribí un programa en Visual Basic, ¿vale? Pues para una base de datos en Visual Basic, inicialmente creo que era con Access, después la moví a MySQL, y, pues para llevar sus clientes, los coches y demás, ¿no? Y entonces este amigo mío del restaurante, el camarero, me dice, pues mira, pues si quieres dame tu currículum y se lo doy al americano este. Digo, pues vale. Y vamos, el currículum mío tampoco tenía nada. Yo estaba estudiando, no tenía experiencia profesional de ningún tipo. Todo lo que hacía pues era un poco por mi cuenta, ¿no? Total, que la cosa es que, bueno, me llamaron para entrevista. El americano, claro, como no tenía experiencia, me dice, bueno, ¿has hecho alguna cosa que yo pueda ver? Digo, mira, pues sí, pues le estoy haciendo a mi tío un programa aquí con Visual Basic, una base de datos. Le mandé el código fuente, le mandé todo, lo miró, dice, sí, esto es lo que estamos buscando, no sé qué. Y me contrataron como programador ahí para trabajar para la Marina Americana, de US Navy. Y empecé pues haciendo aplicaciones en Visual Basic y Microsoft SQL, ¿vale? Como base de datos. Y bueno, y a partir de ahí un poco, pues como a mí siempre me ha gustado la seguridad y siempre hablo de seguridad, pues empecé un poco a administrar servidores. Acabé administrando dos servidores de dominio, un PDC y un BDC, el primary y el backup, ¿vale? Entonces, Windows NT 4 estábamos utilizando allí y acabo utilizando bases de datos o administrando bases de datos Microsoft SQL 7 creo que era entonces. Y, y bueno, ahí me involucré un poco en el tema de la seguridad, administración de sistemas de servidores. Y en temas de seguridad, un poco la experiencia mía fue pues trabajar no directamente con la NSA, pero sí que trabajamos nosotros recibíamos informes o guías de cómo configurar los servidores en su día, ¿no? Dependiendo de los datos que se mantenían en los servidores. Yo trabajaba para un hospital, ¿vale? Entonces teníamos datos médicos, yo tenía acceso a toda la base de datos de datos médicos de los militares que pasaban por España entonces. Y bueno, esa fue un poco la experiencia. Curiosamente, una de las cosas que me pidieron, ¿vale? Yo sin tener ni idea, a mí sí, yo venía del mundo un poco de Linux entonces, y lo que me pidieron fue pues que les buscara un firewall para allí, para el hospital naval. Y yo pues no tenía, vamos, yo de firewall yo conocía un poquito de las IP tablets y poco más, pero un firewall comercial eso para mí. Pero claro, como a mí se me daba bien eso de buscar en Google, pues nada, tú te encargas del firewall. Y nada, pues nada, lo que tuve que hacer es buscar distintos firewalls, compararlos y hacer una recomendación, ¿no? Pues mira, pues yo creo que este es el firewall que deberíamos de comprar. Y no sé, al final lo que recomendé fue un Cisco, no me acuerdo el modelo, y acabaron comprando un Cisco, pero vamos, no creo yo porque lo recomendara yo, ni mucho menos. Eso vendría de arriba, ¿no? De la cadena de comando, de alguna forma. Pero sí, esa fue un poco la experiencia. Y una cosa curiosa, o parte de la experiencia que viví en ese momento fue un poco el cambio que hubo entre el antes y el después del 11S, ¿no? Del ataque a las Torres Gemelas. Yo empecé a trabajar en el DoD en el 98, ¿vale? El ataque este se produjo en el 2001
y estuve hasta el 2007, que es cuando me fui un poco me fui de España, ¿no? Me vine aquí a Estados Unidos. Pero sí que vi un gran cambio en temas de seguridad. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros, hoy día esto es inimaginable, pero los PCs de los usuarios, de todos los usuarios del hospital, tenían IPs fijas públicas en Internet. O sea, mi PC yo podía, desde mi casa, yo podía hacer un ping al PC mío del trabajo directamente. ¿Vale? De hecho, una anécdota es que cogimos un día un PC, un compañero mío y yo, montamos un PC que teníamos allí, pues, que estaba apagado o que no lo utilizaba nadie, y montamos un servidor de base de datos, MySQL, con PHP, un Apache, y empezamos a escribir ahí un pequeño blog, por si lo quieres llamar blog entonces, programar un poquito de páginas web en PHP, y lo teníamos público, con IP pública militar, una IP pública militar con un servidor que montamos allí nosotros, ¿no? Eso fue un poco el pre-11S, ¿no? Después del 11S, pues cambiaron muchísimo las cosas, el tema de autenticación se empezó a fortificar bastante. Entonces yo creo que antes del 2001 no habían lo que se llaman las CAC cards, que son las smart cards estas que tienen los militares, ¿vale? Eso lo hicieron más tarde con el tema certificado, empezaron a cerrar ya las IP, todo el tema ya público, ya todo estaba por detrás de NAT, a partir de ahí. Incluso a los que teníamos acceso a datos confidenciales, bueno, confidenciales no secretos, yo nunca tuve acceso a datos secretos o de alto secreto, como español pues no tienes ese acceso. Pero sí que tenía acceso a los datos médicos, ¿vale? Datos médicos de cualquier militar que pasara por España estaba en esa base de datos. Y bueno, y una de las cosas que nos requerían pues era que teníamos que certificarnos con la certificación esta, el Security Plus, entonces en su día. Y bueno, yo me saqué la mía y nada, y ahí estuve un tiempo. Pero bueno, la experiencia fue bastante buena porque, bueno, hice un poco de todo, ¿no? Hice mucha programación, hice cosas de sistemas de administración en Windows y después en Linux con Oracle y bases de datos de Oracle y un poco temas de seguridad y eso. Recuerdo también cuando nos infectamos con el virus el Melissa, ¿vale? El gusano de Word, el Melissa Sí, ese nos infectamos, vamos, todo el hospital empezaron a recibir correo con todos los contactos del Melissa pero nunca viví nada así grande, ¿no? Ningún compromiso de datos, ¿no? O por lo menos que supiéramos. Pero esa fue un poco mi experiencia en el DoD, sí. Buena. ¿Se escucha bien? Perdón. Sí. Perfecto. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte por acá, un placer conocerte. Un placer, igualmente. Todo bien, gracias a Dios. Mi nombre es Paul. A ver, la verdad que interesante. Siempre me encanta, me apasiona escuchar el proceso porque la hermenéutica del podcast al comienzo siempre, ¿no? Cómo comenzó, cómo fue, cómo evolucionó y cómo va yendo la cosa. Porque a veces no estamos acostumbrados. De hecho, creo que el otro día yo era preguntándome cómo fue que comencé y demás, y la verdad es que uno empieza y se apasiona y entra y te das cuenta, ¿no? La evolución que uno tiene, ¿no? Además de como persona, como profesional, junto con la tecnología, ¿no? Eh, Ahora, hablando un poco de materia, mira el tema de Docker, Kubernetes, a mí me apasiona mucho, yo trabajo mucho con infraestructura. Y la verdad que me gustaría escuchar tu opinión sobre. Yo he hecho despliegue. eh, de hecho, te soy sincero, no lo he leído tu libro. Ahora estaba mirando un poco recién y lo voy a hacer porque me parece muy importante tu contenido. Y es como que en la mejor práctica, ¿no? El otro día conversando con alguien, Google es tu mejor amigo, pero hay que saber investigar y hay que saber mitigar qué tipo de información vas a poder utilizarla. Y hay ciertas partes donde vos también podés extraer información necesaria justamente para lo que necesitas. Porque nosotros, como Full Stack, necesitamos a veces ciertas herramientas o ciertos procesos para poder realizar y de alguna manera optimizar y que sea más efectivo lo que queremos hacer, tanto como despliegue o qué sé yo. Porque hoy por hoy, en el tema
tanto de desarrollo, de infraestructura como tal, lo que hace Docker, lo que hace Kubernetes, que hay muchas personas que no entienden, ¿no? La diferencia. Porque yo todavía escucho profesionales que no saben la diferencia de lo que es un contenedor, lo que es un Docker, lo que es un Kubernetes como tal, y cómo que se relacionan o cómo pueden trabajar juntos. Son ecosistemas distintos, no lo son y demás. O sea, yo lo entiendo muy bien, pero me gustaría que nos lo expliques como hace 5 años, porque para los oyentes, porque es un tema muy bonito e interesante, y por qué te apasiona tanto y qué te llamó realmente la atención ahí. ¿Por qué? Porque esto es súper genial. Para que hayas escrito un libro, mi respeto, la verdad, y te lo prometo que en una próxima conversación, con seguridad que voy a tener muchas cuestionantes y me encantaría poder tener esa oportunidad. Pero si puedes comentarnos un poquito de eso, por favor. Sí. Bueno, el tema un poco del el por qué me apasiona tanto el tema este de contenedores. eh, a mí me gusta tener las cosas limpias, ¿vale? En mi computadora, en mi sistema, me gusta tener las cosas bastante limpias. No me gusta instalar cualquier cosa que quiero probar. Y Kubernetes, Docker, en este caso, pues me permite el probar muchísimas cosas dentro del contenedor. Una vez que el contenedor ya lo he usado, he probado lo que quería probar, lo borro y en mi sistema no se ha instalado absolutamente nada. Evidentemente tienes que tener Docker instalado, pero ya está. Si yo quiero probar, por ejemplo, pues no sé, Metasploit nuevo o una herramienta, no sé, de seguridad nueva de alguien que ha publicado a alguien, eso lo pongo en un contenedor, lo ejecuto, miro si me gusta, bueno, lo pruebo, ¿no? Y ya pues decido si me gusta o no me gusta un poco. Entonces me ofrece ese aislamiento, ¿no? Que no es perfecto, que no es al 100% seguro, como ya sabremos muchos, ¿no? Pero que sí que es verdad que, bueno, que es una capa más de abstracción, ¿vale? En el sistema y un poco, pues, que te protege, ¿no? Pues si ejecutas algo malicioso, pues a menos que esa cosa maliciosa sea capaz de salirse del sandbox, ¿no? Del contenedor y atacar tu sistema, pues está más o menos seguro, ¿no? Entonces ahí un poco viene y yo como programador, pues utilizaba muchas bases de datos, ¿no? Que si una Redis, que si un MySQL, que si un PostgreSQL, que si una cola de mensajes, que si... Entonces, todo eso, si lo quería utilizar antes, tenía que o bien instalarlo localmente, tener todos esos servicios corriendo, o tenía que instalarlo en, no sé, en máquinas virtuales o alguna cosa así. Con contenedores te facilita muchísimo la cosa. No tengo que tener nada instalado localmente, levanto los contenedores y los bajo tal como los necesito. Y el contenedor, pues, es muchísimo más rápido que una máquina virtual. Y entramos un poco en la diferencia, ¿no? ¿Qué es esto de un contenedor? ¿Qué es esto de Docker? Pues un contenedor no es más que un proceso Linux, ¿vale? Y ahora vamos a ver el por qué. Docker no creó nada nuevo. Docker yo lo veo como Apple, ¿vale? Cuando Apple creó el iPhone o creó el iPad y todas estas cosas, ellos no inventaron esa tecnología. Ellos lo que hicieron fue innovaron y pusieron la tecnología que ya existía, ¿vale? La pusieron en manos de los usuarios de una forma que era fácil de usar. Docker hizo exactamente lo mismo que Apple. En este caso, lo que hizo fue coger principalmente, ¿vale? Dos características que existían en el núcleo de Linux, ¿vale? El cgroups y el namespaces, que son dos características que te permiten, una, aislar un proceso, es decir, el proceso tiene su propia visión del sistema de ficheros, ¿vale? Y la otra te permite establecer ciertos privilegios en el proceso, por ejemplo, en el uso de memoria, uso de CPU, uso de ciertas llamadas al sistema. Entonces, basado en esas dos características, lo que hizo Docker crear un producto de forma que es muy fácil hoy en día para cualquier usuario, o por lo menos un usuario más o menos técnico, ¿no? El usar pues esas dos características que existían ya, ¿vale? De forma que es muy fácil para mí levantar un contenedor, ejecutar alguna aplicación y tirarlo, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo usaba mucho con Ruby y con Python, porque si tú tienes Ruby instalado, la versión 1.9, y tienes las dos, si la tienes librerías de una, de otra, ya se forma un cacao ahí.
Sí es verdad que existe el RVM, ¿no? En los sistemas virtuales de Ruby, los sistemas virtuales o los entornos virtuales de Python. Es verdad que todo eso existe para separar las cosas, pero para mí lo más cómodo que siempre ha habido, desde que lo conozco, ha sido Docker, ¿no? O los contenedores. Entonces, para un poco, ¿qué es un contenedor? Pues es lo que digo, es un proceso Linux, ¿vale? Un proceso en Linux que está aislado y que tiene ciertas restricciones, ¿vale? Y claro, uno se puede preguntar, bueno, y si es un proceso Linux, ¿cómo es que lo puedo utilizar en mi Mac o en mi Windows, ¿no? Pues porque el Docker Desktop, ¿vale? Que es la aplicación de Docker que tú instalas en tu Mac o en tu Windows, por detrás tiene una máquina virtual Linux con un kernel que tiene lo mínimo que necesita Docker para ejecutar sus contenedores. Tú realmente no ejecutas los contenedores de forma local, lo ejecutas dentro de esa máquina que está por detrás, que es totalmente transparente y puedes pues, eso, ejecutar contenedores, ¿no? Una diferencia muy grande que existe entre contenedor y máquina virtual, para un poco ampliar el concepto este, es que, y aquí creo que hay mucha confusión muchas veces, y es que la máquina virtual contiene un sistema operativo completo, ¿vale? Cuando digo completo me refiero no solo a las utilidades, herramientas, sino también al núcleo. Mientras que un contenedor no contiene el núcleo. El contenedor comparte el núcleo del host, ¿vale? Del sistema donde se ejecuta. Si tú tienes 3 contenedores que ejecutándose en un mismo host, esos 3 contenedores comparten el mismo núcleo. Cada contenedor tiene su propio sistema de ficheros, tiene sus propias herramientas, sus propias librerías y sus propias restricciones. Pero el núcleo es compartido con el host. Mientras que en una máquina virtual está totalmente aislado. Lo único que se comparte, digamos, sería el hipervisor del host, pero cada máquina virtual tiene su propio núcleo, tiene su propio todo, es un sistema operativo totalmente completo, ¿vale? Y entonces un poco ahí también es pues la diferencia en cuanto a rendimiento en cuanto al uso de CPU y velocidad y, por ejemplo, en el uso de la memoria, ¿vale? No es lo mismo levantar un proceso en Linux, que se puede levantar en milisegundos, que levantar una máquina virtual pues con un Linux completo, ¿no? Un Ubuntu, no sé, lo que sea, que puede tardar pues, no sé, 30 segundos, un minuto, dependiendo de lo que haya, ¿no? Pues eso es un poco el mundo del contenedor, Docker, Kubernetes. Pues Kubernetes viene cuando, claro, esto de los contenedores está muy bien para desarrollar, para probar cosas, pero claro, una de las cosas, de los puntos de ventas, ¿vale? Del contenedor es que yo lo construyo localmente y eso lo puedo ejecutar en cualquier sitio. Entonces la idea es que yo, cuando construya mi aplicación, mi contenedor con mi aplicación y con todas las dependencias de mi aplicación, ¿vale? Todo contenida dentro del mismo contenedor, pues ahora hay que ponerlo eso en producción. ¿Dónde se ejecuta en producción? Bueno, pues si lo ponemos a ejecutarse en una máquina virtual, si esa máquina virtual se cae, pues se cae todo, ¿vale? Y aquí es donde viene un poco Kubernetes, ¿no? Kubernetes, pues es un clúster, ¿vale? De máquinas virtuales, bueno, máquinas virtuales o físicas, cuando digo máquinas virtuales pueden ser físicas también, donde el Kubernetes ofrece, sin más, pues bueno, esa redundancia, ¿no? Entre máquinas. Tú cuando desplegas algo en Kubernetes, tú quiero que ejecutes un pod con este contenedor o estos contenedores, ¿no? Eso se ejecuta, Kubernetes lo ejecuta en un nodo de ese clúster y si ese pod o ese contenedor se rompe por cualquier motivo, Kubernetes automáticamente lo va a levantar en otro nodo o en el mismo nodo, depende. Eso ya un poco depende del scheduler de Kubernetes, que es el componente que decide dónde se despliegan los contenedores, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues Kubernetes ofrece cosas de seguridad, temas de autorización que nos ofrece Docker, distintos, el compartir o el particionar el clustering en espacios de nombres para distintos usuarios, equipos. Bueno, existen muchas cosas que Docker no ofrece. Docker no es un sistema para ejecutar cosas en producción. Es verdad que Docker en su día tuvo una cosa que se llama Docker, ¿cómo se llamaba este? Era un clúster como de Kubernetes, el Docker, está en el libro, ya se me ha olvidado porque no lo utilizo. Pero Docker tenía un producto, ¿vale? Que era una plataforma para el despliegue de contenedores en producción. Existía Kubernetes, existía esta plataforma, existía también Apache Mesos, ¿vale? Eran los 3 un poco orquestadores de contenedores que se llamaban.
Pero bueno, al final, pues Kubernetes es el que se ha llevado un poco todo el mercado y actualmente yo creo que no existe nada que compita con Kubernetes. Bueno, quizás, no sé, la nube de Amazon tiene una plataforma para ejecutar contenedores, pero yo creo que ¿cómo se llama? El ECS, que se llama, ¿no? Elastic Container Service, pero yo creo que no existe nada hoy en día que compita con Kubernetes en estos momentos. Bien, pues mi siguiente, más que nada, intervención va a ser un poco larga, pero quiero amarrar algunos conceptos que por ahí pueden quedar un poco flotando para algunas personas. Básicamente es como si tuvieras un pequeño mini Linux, vamos a llamarlo así. No necesariamente es virtualización, porque tienes como que librerías y binarios conjuntos. Es más como si agarraras como todas las pequeñas cosas, las metes en un cuadrito, por eso le llaman contenedor. Y esto te permite que ahorres como que mucho espacio y rendimiento. Yo te quiero hablar de la parte evolutiva de esto, que es como cuando ya estás utilizando Docker y Kubernetes de forma conjunta, se torna algo avanzado que nos lleva a lo que es la infraestructura como código, cómo puedes llegar a desplegar realmente código que si necesita 15 instancias para atender a 1000 peticiones, pues las atienda, pero luego estas se apaguen. Eso nos lleva al Kubernetes para lo que es High Availability o la alta disponibilidad, y también le veo ahora sí que un potencial alto en la mitigación de los ataques de negación de servicio o la atención a, digamos que colas de stack o colas de recursos que se necesitan y que tú necesitas desplegar bajo medida. ¿Cómo ves esta situación de lo que se puede llegar a hacer ya como servicio de la ciberseguridad, precisamente utilizando estas dos aplicaciones en específico, lo que es Kubernetes y Docker? Sí, bueno, yo creo que Docker no va a evolucionar mucho más en este momento, solo tiene los contenedores, y lo que sí que va a evolucionar yo creo que es Kubernetes, ¿no? Kubernetes al final lo que tú ejecutas son contenedores, un orquestador de contenedores, y eso es lo que vamos a ejecutar. Existe un proyecto que se llama KubeVirt, que es para la ejecución de máquinas virtuales en Kubernetes. No lo he probado, no tengo experiencia con él, pero hay un proyecto bueno, que está ahí, ¿no? En cuanto al futuro un poco de Kubernetes, yo creo que Kubernetes, de hecho ya hay quien lo define como el sistema operativo de la nube o incluso el Linux de los sistemas distribuidos. Ya lo etiquetan de esa forma. Yo creo que se está convirtiendo en una plataforma para construir plataformas, ¿vale? Porque tiene una fundación que es muy sólida a día de hoy. Como bien dices, el tema de la escalabilidad. No solo puedes ya escalar tus contenedores dentro del clúster, sino que dependiendo del proveedor de la nube con el que trabajes, por ejemplo, si es Amazon, tienes la posibilidad, Google creo que también y posiblemente Microsoft también, la posibilidad de escalar el clúster. Es decir, si yo levanto un clúster hoy con 50 nodos, yo tengo la posibilidad de decirle a mi proveedor de la nube, mira, que si me quedo sin nodos o me quedo sin memoria en el clúster o sin recursos en el clúster, empieza a levantarme nodos, ¿vale? Levántame 5 nodos más, 10 nodos más, y lo que hace al final y al cabo, esa agregación de nodos al clúster, al final lo que hace es añadir memoria o más recursos, ¿vale? Al clúster en sí para el funcionamiento correcto de las aplicaciones. Entonces, en temas de, como comentas, de denegación de servicios y ese tipo de cosas, pues sí, ayudaría mucho. Ayudaría mucho hasta que pongas, me imagino que, bueno, la gente, pues, los administradores pues, pondrán un límite, ¿no? Del número de nodos que puedes levantar o el número de memorias que puedes usar en Kubernetes. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que los Kubernetes normalmente se utilizan por distintos equipos, distintos proyectos, y es importante de que cada proyecto pues se le limiten los recursos del clúster, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, necesito o empiezo a despegar cosas y no tengo límites de memoria, pues me puedo comer toda la memoria del clúster, dejando al resto un poco ahí, ¿no? Sin poder utilizarlo. Entonces hay que jugar un poco con la idea esa de limitar los recursos, tanto de memoria como de CPU o cualquier otro recurso de disco. Pero sí que te va a permitir tienes esa posibilidad
de poder escalar de forma muy fácil, de forma declarativa, ¿vale? Porque en Kubernetes todo se hace de forma declarativa. De hecho, es quien lo llama como, como decían, aplicaciones como datos, ya no como código, sino como datos, los despliegues, porque tú lo que escribes son datos, ¿vale? Los ficheros de configuración de Kubernetes, y eso pues lanza las aplicaciones dentro del clúster, ¿no? Pero sí, mi punto de vista es que eso, Kubernetes se está convirtiendo en una plataforma que va a ser la fundación, la base para construir plataformas encima de este. ¿Podría hablarnos sobre cómo es el trabajo de un ingeniero software senior y security champion? Sí, pues era, yo cuando entré a trabajar en SAP, entré como desarrollador de un software, ingeniero de software, ¿no? Y básicamente desarrollando aplicaciones, ¿vale? Pero hablando con mi jefe, entonces, pues me comentó, yo le expresé, ¿no? La, el, mi gusto por la seguridad, ¿no? A mí siempre la seguridad me ha encantado, la seguridad informática. Eh, de hecho, si quiero os comento luego una anécdota que tuve en el DHS de cómo ganamos un contrato millonario por un problema de seguridad que descubrí. Pero la idea fue que, bueno, trabajando de programador normal, ¿vale? Desarrollando aplicaciones en Kubernetes, servicios, redes y demás historias, pues me comentó de que el SAP Concur tenían un programa que se llama Security Champion y que como me gustaba mucho la seguridad, que porque no un poco me unía a ese programa, ¿no? Y digo, pues vale, perfecto. Y eso es lo que hice. Me uní al programa este del Security Champion. Básicamente la idea de Security Champion es un poco de embeber o tener una persona con conocimientos de seguridad en los equipos de programación para que mientras que se desarrolla una aplicación, un servicio o cualquier tipo de software, pues esta persona con esa mentalidad un poco de seguridad, pues provea un poco de feedback, ¿no? Sobre, hey, pues mira, esto deberíamos de cambiarlo, esto no es seguro, o la autorización aquí no se está haciendo correctamente, o la encriptación, el sistema de encriptación que estamos utilizando aquí no es lo suyo, en fin. Y empecé un poco a hacer ese tipo de cosas, empecé a dar charlas internas a los equipos. Yo trabajaba entonces en el grupo de equipos del gobierno, o sea, el SAP Concur tiene una aplicación que es para el gobierno de los Estados Unidos únicamente, y yo estaba, como yo venía ya con mi background del DoD y del FDA, pues me pusieron en ese proyecto, ¿no? Para trabajar con el gobierno. Son 40 agencias que trabajamos, creo. Y bueno, entonces pues me puse eso, a dar charlas internas de seguridad, desde cosas muy básicas, desde el OWASP Top 10 a seguridad en Docker, seguridad en Kubernetes, seguridad en todos los aspectos un poco del desarrollo de aplicaciones web, que es lo que hacíamos principalmente. Y empecé también a hacer temas de modelado de amenazas, ¿vale? Empecé a crear sesiones de modelado de amenazas, de threat modeling, con los distintos equipos, pues un poco no solo para intentar descubrir las posibles amenazas de un proceso, ¿no? Y de cómo qué vamos a hacer para evitar dichas amenazas, ¿no? Sino también un poco el compartir, ¿vale? La información para que la gente empiece desde cero, cuando están empezando a programar, pues que estén pensando ya un poco en temas de seguridad, ¿no? Uy, pues aquí tengo que validar la entrada de datos que me llega porque a lo mejor alguien me puede mandar, no sé, un SQL injection o una cosa de estas, ¿no? Y entonces fue un poco mi experiencia. Actualmente ya no estoy como ingeniero de software en Concur, sino que estoy como ingeniero de aplicación, de seguridad de aplicaciones. Me moví al equipo de AppSec, ¿vale? Porque el trabajo que estuve haciendo se notó bastante un poco a nivel de empresa en Concur y me ofrecieron el moverme de donde estaba al equipo de aplicaciones de seguridad, donde sigo haciendo presentaciones, talleres, modelado de amenazas, ya no solo a los equipos del gobierno, sino a todos los equipos que tenemos en Concur. Y también lo que hacemos es la coordinación de los pen testing externos que tenemos que hacer todos los años, que hacemos varios, y también hacemos pen testing interno nosotros directamente contra nuestras cosas.
Perfecto. La verdad que está súper claro, ¿no? Básicamente, como comentó Héctor y lo acaba de mencionar, esa capacidad de tener un orquestador y poder separar de alguna manera binario sin ensuciar tu sistema anfitrión, eso es genial. La verdad es que es súper genial, obviamente, ¿no? Hay mucha ingeniería, ¿no? Detrás. Yo tengo entendido, bueno, eh, a ver, yo trabajo mucho con OpenStack, que me acuerdo que fue un dolor de cabeza, pero me apasionó tanto que dije, no me va a ganar. porque, porque vos sabés que no es lo mismo hacer un all-in-one que hacerlo por parte, por script, tener tu checklist y ir haciendo los despliegues parte por parte y ir uniendo. Y sobre todo el high availability que tiene que haber en algunos, ¿no? Porque todo se basa en el diagrama, depende de la necesidad o la infra que vos tenés, cómo vas a hacer de alguna manera tu deployment, ¿no? Y la facilidad que necesitas, porque si vas a vender, de alguna manera, por decirte, si vas a dar servicio como tal, tienes que tener esa facilidad de despliegue, ¿no? Ahora, a mí, por ejemplo, particularmente OpenStack me gustó mucho, lo hice en Red Hat, lo he hecho en CentOS, lo he hecho en Debian, lo he hecho en Ubuntu, lo he hecho en muchas distros. Te puedo decir cuál me funcionó mejor, me funcionó la verdad mejor en Ubuntu, por X y Z motivo. Tal vez por el tema de que LTS tiene más tiempo y el Debian últimamente, digamos, su repo está cambiando mucho, ¿no? Y a veces eso es un poco tedioso, ¿no? No tengo que molesta, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros como si admin tenemos que estar siempre, no te digo parchando, porque la palabra parchar no me gusta, sino actualizando y asegurando. Creo que es mejor, ¿no? Ahora, eh, has hecho despliegue vos, por ejemplo, es que yo entiendo totalmente lo que es Kubernetes y demás, y el Docker y demás, ya lo entendemos como tal. Tu explicación fue súper clara, excelente, te agradezco muchísimo. En OpenStack, ¿has tenido algún tipo de experiencia con OpenStack? Porque de alguna manera u otra, el cloud como tal es una cosa, un hipervisor es otra cosa, virtualización es otra cosa. Porque la gente cuando dice cloud piensa que es todo eso, ¿no? Y son temas muy distintos, ¿no? Que si entramos en materia, yo creo que nos podemos estirar toda la mañana o todo el día hablando sobre eso, ¿no? Pero yo personalmente me gustaría escucharte si tenés algún tipo de experiencia en algún tipo de despliegue o cómo te ha ido, cómo lo has integrado, porque mira de bonito esto, la ingeniería que puede haber cuando vos tenés implementaciones. Yo tengo un caso particular, ok, estamos en Hyper-V, tenemos VMware, tenemos Switch, equipos acá, o sea, todo está un caos. Y necesitamos correr servicio y tenemos Windows infectados y bla, bla, bla. Ya sabéis los típicos escenarios, los nightmares, ¿no? Y te dicen, quiero una solución completa, o sea, quiero un orquestador. Y ni siquiera entienden, creo que es un orquestador. Entonces, vos lo que necesitas es un cloud. Y básicamente tenemos que migrar. Y aquí hay arte de ingeniería para hacer migraciones sin tener downtime, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, en ese momento, obviamente yo implementé OpenStack y demás, lo separé todos los computers, Nova, etcétera, Glance, qué sé yo. Y me acuerdo que él tenía cierta parte de Debian que estaba experimentando con sus dockers. Y me gustó mucho integrarlo. La verdad que fue, ahí fue donde empecé a entender a los dockers. Porque yo lo veía como un contenedor. Yo trabajo mucho con contenedores. De hecho, hay un proyecto que se llama Toolkit, no sé si lo has escuchado, que son como templates de contenedores prediseñados que están dentro de este proyecto Proxmox, que es un proyecto alemán, que es un hipervisor como tal, pero ha evolucionado tanto, me gusta mucho personalmente, me he formado también en ello, porque tiene ya la capacidad de, no tanto como un hipervisor como tal, compite mucho con VMware, compite mucho con muchas empresas, puedes hacer despliegue lo que vos querrás, tenés esa autonomía, ya te permite como sistema anfitrión tener esa capacidad de, porque lo acabas de mencionar, una máquina virtual usa su recurso. El Docker, no, se va a los hosts, al anfitrión, perfecto. Y ya no me sirve, chao, listo. Ahora, el Kubernetes es un orquestador, ayuda. El tema de cluster, me encanta esa parte de lo que hablaba de high availability, porque esto es clave, es la clave del éxito, es la redundancia y high availability, que no todos lo entienden. Que no haya ese downtime, ¿no? Que tengamos, porque siempre hay un single point of failure. Single point of failure es, tenemos todo bien, pero ¿qué pasa si?
Pero te dicen, no, no va a pasar. No, va a pasar. Va a haber, siempre va a pasar. Vas a tener un escenario que te va a fallar algo, ¿no? Entonces vos tenés que tener ese high availability, ¿no? Esa redundancia como tal, ¿no? A veces puedo usar pasivo, activo o activo, activo, ¿no? La verdad que fue una experiencia genial y además me encantaría contarte en detalle y seguro vos ahí también me podrías corregir y dar el luce. Pero mi consulta sobre todo es en OpenStack como tal. No te hablo porque existe Mario, ¿no? Porque no te olvides que Amazon es OpenStack puro. Amazon, de hecho, es OpenStack tuneado. ¿Te das cuenta? Vos lo sabés, ¿no? Cloud, el cloud que usa Google, de una manera u otra también, o sea, todos están casados, pero ellos, cada uno de ellos lo ha hecho, llamémoslo así, lo han tuneado a su manera para hacer más ágil el despliegue e integraciones con los Kubernetes, Docker, containers, bla, meter hipervisores. Porque yo recuerdo, ¿cómo vas a meter un Hyper-V dentro, mezclarlo con un VMware y demás? Hay técnicas, son los formatos BMDK, los compartí, bla, 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 los subí. Pero te das cuenta que era un mundo aparte y era súper complicado. Y vos que venís de la old school y demás, te ha pasado, has lidiado con eso, has estado con OpenStack. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Eso, puedes comentarnos un poquito, por favor. Sí, bueno, con OpenStack no he trabajado mucho, la verdad. Nosotros los clusters de Kubernetes que tenemos los desplegamos on-prem con máquinas virtuales y yo aquí, por ejemplo, en casa lo que sí que tengo es Proxmox, no sé si lo conoces. Sí, y ahí es donde tengo montado unos clusters, tengo un clúster de Kubernetes con 4 nodos y bueno, tengo otras historias ahí y es lo que conozco un poco hacia nivel personal. Pero cuando hablamos de Kubernetes, yo te digo, on-prem con máquinas virtuales, eh, nosotros pasamos de on-prem, de nuestros propios centros de datos a Amazon, a AWS, y pasamos los clústeres a máquinas con EC2, ¿vale? EC2 Instances, las máquinas virtuales de este, y ahora estamos moviendo todo al EKS, y una de las razones es porque el administrar un clúster de Kubernetes es un trabajo a tiempo completo. Porque, bueno, las máquinas hay que mantenerlas, las máquinas hay que actualizarlas o parchearlas. De hecho, nosotros no parcheamos, ¿vale? Lo que nosotros, y esto es un concepto muy de los contenedores, nosotros tiramos y recreamos cosas nuevas, ¿vale? No se parchean, no se actualizan las cosas, sino que se borra lo que existe y se recrea una nueva imagen, una nueva máquina, una nueva lo que sea, con la configuración correcta, ¿vale? Y ahí tenemos las imágenes, se llaman Golden Images para los nodos y demás historias, ¿no? Pero sí, con OpenStack directamente la verdad es que no tengo mucha experiencia. Ahora que comentaste de Proxmox, yo soy enamorado de Proxmox. La verdad que es increíble. Justamente el proyecto que te hablaba de Tunke va dentro de los templates que usan, ¿no? Lo has usado, son templates que vienen con su webmin y demás, que ahora lo han evolucionado bastante, que te ayuda. Pero de momento hacer sus actualizaciones sí tiene su issue ahí, tiene su temita ahí, ¿no? Eso a veces me fastidia. Pero oye, la verdad que yo no he probado hacer los clusters como tal de Kubernetes dentro de Proxmox. De hecho, tengo un montón de Proxmox. Me encanta tenerlos en todas partes de todos mis clientes, porque es súper genial, ha evolucionado bastante. ¿Ya has tenido experiencia lo has probado como tal, el storage de Proxmox? Lo último que ha sacado. No sé si has tenido experiencia o si lo has probado recién. Está súper genial, porque creo que se necesitaba, ¿no? Era urgente. Y yo creo que como la gente, ellos mismos veían que no sabías qué usar, si un NF Storage, un SFR Storage, porque en la práctica tener tu storage en el mismo equipo, o sea, no puedes hacer eso. Tenés que tenerlo aparte y demás, ¿no es cierto? Y ver la manera de cómo se van a conectar, Fiber Channel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo te digo con ese tema sobre todo que le dicen el backup próximo, perdón, backup próximo? Sí, bueno, con el próximo la experiencia que tengo es esa, pues tengo las máquinas virtuales de Kubernetes. Lo que yo tengo es una máquina virtual, ¿vale? Donde tengo instalado las cosas que necesito para Kubernetes. Y esto, bueno, me lo creo un poco pues para probar, para jugar, para talleres que monto, ¿no? Y esta máquina virtual, pues tengo un snapshot, ¿vale? Que lo tengo conectado a mi NAS. Tengo también un NAS, un Synology,
donde guardo lo que son las copias de seguridad del Proxmox, las máquinas, los snapshots de las máquinas virtuales, las ISO que voy a desplegar en el Proxmox, todo está en el NAS, como están todos conectados en el mismo switch. Y lo que sí tengo en el Proxmox, bueno, una vez que tú levantas las máquinas virtuales, pues tienen sus IP, tienen bueno, los tengo detrás de VLAN, distintas VLAN para distintas, tengo varias redes virtuales aquí en la casa, donde una para temas de talleres, de laboratorios míos, otra para los niños, otro para los dispositivos de IoT. Pero con Proxmox lo que sí que tengo las máquinas virtuales ahí, y también lo que ejecuto son contenedores LXD. Esto Proxmox por defecto no tiene Docker, ¿vale? Viene con contenedores LXD que creo que son los templates que comentan. Y hay, por ejemplo, un contenedor que tengo ahí corriendo en mi Proxmox como contenedor, es un Pi-hole, que es el servidor este DNS para bloquear las ads y la publicidad y demás. Pues se corre en mi máquina Proxmox, tengo mis clusters un clúster de Kubernetes con 5 nodos, tengo máquinas virtuales donde hago talleres, doy clases de Kubernetes y Docker y demás, que no lo comenté al principio, pero yo también doy clases en distintos másteres aquí en España, con la Universidad de Castilla-La Mancha, de la UCAM, de la Católica de Murcia, monto cosas ese es otro proyecto que si quieres os puedo comentar un poco. Monto la plataforma CTF para otro máster que hacemos aquí, basado todo en Kubernetes. Pero bueno, sí, esa es un poco la experiencia mía con Proxmox. Lo utilizo a nivel de casa, no a nivel profesional, a nivel de casa, y así es un poco como lo tengo montado un poco. ¿Sí? ¿Y te parece que Proxmox se puede usar como Enterprise? Porque la capacidad que tiene y demás, ¿no? Me parece genial. Sobre todo no sé si has usado el CEP también, porque también tiene High Availability Proxmox a nivel de, tiene firewall incluido, ahora en la versión 7.2 de hecho, para mí está súper genial, ¿no? Y ahora que te mencionaba del backup Proxmox, tengo una consulta, ya que estás en ello, y perdón que me entienda con esto. Cuando tenés tu BZDAM, por ejemplo, ¿no? Cuando haces un backup, etcétera, lo tenés en tu NAS, perfecto, en la mejor práctica. Ahora, ¿qué hacer cuando, no sé, yo sé que lo hace en tu lab, no sé si está teniendo oportunidad en un laboratorio, o pongamos este escenario, porque vos sabés que a veces de repente hay un Windows 2012, un Windows 2016 que usa una base de datos grandísima, o un file server como tal, y es información. Y esto de estar haciendo los snapshots todos los días, o sea, no funciona porque lo disco, si no, no va a haber disco. Yo, por ejemplo, tengo una práctica que hago, te la puedo comentar, pero me gustaría escucharte vos, cómo vos podés, o cómo lo ves vos, porque hacer snapshot de, no sé, pongamos de 300, 400 gigas, una VM, te estoy exagerando, por decir aquí el número, porque en realidad es muy poco probable que se use. Pero hay personas que usan los file servers y usan muchos archivos, ¿no? Entonces, y con autenticación, etcétera, lo que vos querrás. Porque odio las unidades compartidas de Windows, la verdad. No me funciona. Entonces, ¿cómo vos podés tener ese respaldo? Más allá ok, lo mando al NAS o lo mando al backup, Proxmox, qué sé yo. Pero para no mandar todo, para mandar solamente los últimos binarios. Hablemos directamente, base de datos. Un ejemplo. Sí. Bueno, eso se pueden hacer, bueno, lo que son los backups incrementales, ¿no? Que se llaman. Dependiendo del servicio que utilices, una de las cosas que yo hacía en el DoD, por ejemplo, era mantener los backups de las bases de datos, y teníamos un sistema de backups donde de lunes a jueves hacíamos backups incrementales y los viernes hacíamos backups completos. Entonces eran cintas, ¿no? Pero pues en el tema de aquí yo creo que no cambia tampoco la cosa, un poco dependiendo de los datos que quieras hacer backups, de la frecuencia con la que esos datos pues cambien, ¿no? Pues quizás quieras hacer backups completos cada semana, o a lo mejor cada 2 semanas, o cada mes, y hacer backups incrementales cada 2 días o un día. Ya te digo, yo aquí el lab que tengo, como no tengo en ese Proxmox, lo que tengo son cosas de usar y tirar, ¿vale? No tengo cosas de producción, entre comillas, corriendo, pues no me preocupa eso. Yo lo que hago son snapshots, preparo las máquinas virtuales, porque, por ejemplo, para Kubernetes, ¿no? Si yo quiero añadir un clúster nuevo a ese clúster que tengo ya con 4 máquinas, pues cojo el snapshot que tengo preparado ya con todas las cosas que necesito, lo añado al clúster en sí, levanto una máquina virtual, hago el join al maestro
y listo, y lo tengo corriendo ahí sin tener que instalar una máquina, pues no sé, Debian desde cero, descargar lo que tenga que descargar y demás. Bien, y con respecto al trabajo que desempeñaste en el gobierno, creo que a muchas personas les va a interesar eso en específico, porque son algunos alcances que pues no muchas personas pueden llegar a lograr. Eh, es como algo sencillo, porque creo que comentaste algo importante, que ya lo sabía yo por ahí de buena fuente, pero es que si tú no eres ciudadano como tal estadounidense o nacido ahí, sí te dan puestos, obviamente sí hay, o sea, como oportunidades extremas de crecimiento, pero algunos secretos confidenciales, digamos que por acto patriótico o algo así, lo empiezan a confiar en ciertas personas. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo como latino o alguna persona que quiera llegar a superarse, ¿tiene posibilidades de trabajar en el Departamento de Defensa? Eso es por un lado de mi pregunta. Y la que sigue es, pues has escrito 3 libros, esperemos que sean muchos más, en el área de seguridad informática. Y esto es algo relevante porque a veces las personas quieren aprender así como de, pues nada más me escucho podcast o nada más me pongo aquí a hackearle. Y yo no creo que sea así, yo sí creo que necesitas bases, o sea, no necesitas siempre el libro de la mano, pero leerlo te da muy buen fundamento. Hay muchas temáticas y capítulos que a veces dirás, ¿para qué los leo si yo solamente quiero leer de la página de la 5 a la 10 que me dice exactamente lo que tengo que hacer? Pero la experiencia de leerlo completo siempre es algo muy bueno. Entonces, más que nada eso, primero resumir un poquito en la experiencia de gobierno y también algo que a mí me apasiona y creo que tienes la suerte quizá de haberlo logrado, es cuando estás en ese tipo de dependencias, obviamente conoces otros talentos, porque hay otras personas que trabajan ahí que también son muy buenos, que ya reclutó el gobierno, y pues hay hackercitos ahí de 19, 20 años que ya andan haciendo cosas grandes. Entonces, pues que nos platiques un poquito de esta parte del asombro y también por qué incitas a las personas a que lean un libro. Sí, sí, bueno, el trabajo, como bien explicas, ¿no? En el gobierno, pues dependiendo de quién eres, sobre todo si eres extranjero, si no lo eres, eh, pues podrás trabajar en ciertos proyectos y sobre todo acceder a ciertos datos o cierta información, ¿no? Como latino, pues sí, puedes trabajar perfectamente en el gobierno. De hecho, hay muchos latinos, muchísima gente de la India, aquí en los Estados Unidos, que trabajan para proyectos del gobierno, muchísimos asiáticos también, sobre todo chinos, ¿vale? Y claro, digamos a ese nivel, pues puedes escribir aplicaciones pues normales administrativas, ¿no? Para soportar un poco las tareas de la agencia en la que trabajen, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el FDA pues creamos aplicaciones para apoyar todas las... el FDA tiene como 14 o 15 organizaciones por debajo, ¿no? Cada una hace una cosa distinta, veterinaria, medicina, las vacunas, ¿no? Como ya hemos visto el COVID, temas de comida, hacen un poco de todo. Y entonces nosotros creamos aplicaciones para las operaciones, ¿no? Para que la gente, pues bueno, las distintas agencias pudieran funcionar, ¿no? A veces eran cosas muy específicas para una organización particular, otras veces era un poco más genérico, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas no tendrías ningún problema, ¿vale? Cuando yo me fui al DHS, en el DHS mi trabajo fue el trabajar con el departamento o con la organización de inmigración de los Estados Unidos, el USCIS, ¿vale? Y ahí ya cuando entré en ese trabajo, sí que te hacen un chequeo de tu background, ¿vale? Porque necesitas un tipo de clearance. No es secret, ¿vale? Pero sí necesitas un tipo de clearance porque ya ahí trabajas con datos que son un poco eh, más delicados, ¿no? Trabajas con muchísimos datos personales de las personas que están aplicando por ejemplo, la ciudadanía de Estados Unidos, temas del DACA, temas de los refugiados, ¿no? Tanto de Latinoamérica, El Salvador, como los que, por ejemplo, vengan ahora, ¿no? No sé, de Ucrania, quizás pues tengan que pasar por ahí.
tarjetas militares, las tarjetas, la Green Card, la renovación de la Green Card y todo este tipo de cosas. Entonces ahí tienes que tener, no recuerdo yo si para ese clearance tenías que ser ciudadano estadounidense o no. Yo soy actualmente, sí, soy ciudadano estadounidense y español, tengo las dos ciudadanías. Yo la apliqué en el 2015 en Estados Unidos y la tengo. Y entonces, pues sí, tuve ese clearance. Para mi trabajo en SAP Concur, como comentaba al principio, y yo empecé a trabajar para el proyecto del gobierno de la agencia del gobierno, y para ese trabajo, para ese clearance en particular, sí que tenía que ser un ciudadano de los Estados Unidos. Tenía que tener el pasaporte americano, vamos. Y claro, eso te da, pues, eso, te da acceso principalmente a datos, información y proyectos que no me daría si no fuera un ciudadano americano, ¿no? O si fuera un inmigrante sin visa. Para trabajar para el gobierno sí que seguro que necesitas es la Green Card, ¿vale? O tener por lo menos el permiso de trabajo en los Estados Unidos, tienes que tenerlo, ¿vale? Porque si no, pues estarías trabajando de forma ilegal. Pero con eso podrías tranquilamente empezar a trabajar para el gobierno. A niveles un poco más bajos, no porque tu trabajo no sea válido, ni mucho menos, ¿vale? Sino más bajo en el sentido de que no vas a trabajar con datos confidenciales de ningún tipo, ¿vale? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Que se me olvida un poco. Un poquito la parte del libro, o sea, yo sé que eres muy buen autor, pero comentarle a la gente el por qué vale la pena no solamente tomar cursos o meterte a puros capture de flags, porque yo sé que la gente, y yo lo comento y lo menciono, o sea, sí es importante tomar un curso y seguir los pasos. La práctica siempre hace el maestro, creo que ese dicho queda por acentuado, pero pues obviamente yo la verdad me devoro los libros y es algo de lo que me jacto y me siento orgulloso y siento que eso ha ayudado mucho mi carrera profesional. Sí, bueno, el tema de los libros, pues hay dos formas de aprender, ¿no? O bueno, habrá muchas formas de aprender. Una es, como tú bien dices, con la experiencia, ¿vale? Y otra es, pues, aprendiendo de los demás. Y una de las formas de aprender de los demás es a través de la lectura de alguien que haya pasado por esa experiencia, la ha escrito en un libro y de esa forma pues te pone en una situación en la que ya tú no tienes por qué, digamos, pasar por los mismos problemas, ¿vale? Que esa persona ya pasó en su día. ¿Puedes aprender con la experiencia sin leer un libro? Perfectamente, sin problema. ¿Puedes aprenderla sin leer? Pues no, pues tendrás que leer algo, aunque sea la documentación de lo que estás utilizando, tendrás que leerla, ¿no? Y la gran diferencia para mí es que el tiempo que te ahorras, ¿vale? Si tú empiezas a aprender sin leer ese libro, por ejemplo, de Docker, ¿no? Si tú coges y te empiezas a poner a utilizar Docker y te pones a hacer cosas ahí, pues al final aprendes seguro. Así un poco como aprendí yo también al principio. Yo te digo, cuando yo empecé a utilizar Docker, pues creo que estaba en la versión 0.9 o por ahí cuando empecé a usarlo y había un poco de documentación, pero yo jamás he tenido un libro de Docker, ¿vale? Entonces todo lo que he aprendido ha sido a partir de la experiencia, de usar, de probar, de leer blogs, posts, problemas, ¿sabes? Un poco de leer en general, ¿no? Pero nunca tuve un libro, ¿no? Nunca tuve un libro de Docker. Entonces, pues bueno, con todo lo que yo aprendí de Docker y demás, pues eso es un poco lo que hacemos en el libro. Entonces, tú puedes aprender perfectamente Docker de la misma forma que lo aprendí yo y llevarte, pues no sé, 2, 3, 4 años para aprender más o menos lo que yo aprendí. O te puedes leer el libro y en 6 meses o un año quizás, pues tener la misma soltura o más de la que puedo tener yo hoy en día, ¿no? Entonces, pues el tema de la lectura yo creo que es muy importante porque nos permite aprender de los fallos de los demás, ¿no? Nos permite aprender un poco de esa experiencia que ya otros han pasado por la misma y nos ahorramos, pues yo creo que bastante tiempo, ¿no? Una cosa en cuanto a los libros también, a mí me gusta, cuando yo escribo el libro de Docker, por ejemplo, el de Kubernetes, lo escribo mucho, son muy prácticos. Nosotros cogemos, explicamos un poco de teoría y después ejercicios prácticos, damos ejercicios, comandos que tienes que ejecutar. Evidentemente no tienes que ejecutarlo, pero bueno, os recomiendo encarecidamente que lo ejecutes porque, como bien dices, la experiencia al fin y al cabo o la práctica es lo que realmente te va a dar esa
esos conocimientos, ¿no? Y una cosa que a mí me gusta, yo cuando doy las clases que doy con distintos másteres, ¿no? Como comenté antes, una cosa que digo yo no explico lo que dicen los libros, sino yo te cuento mi experiencia, ¿vale? Porque yo creo que es muy importante diferenciar la teoría de la práctica, ¿vale? La teoría está muy bien, se aprende, es importante conocerla, pero muchas veces uno lee libros que te lo pone todo en el mundo perfecto. Ese libro sí, es perfecto, pero cuando te pones en la práctica, en la realidad, en el mundo real, pues te das cuenta de que la teoría pues no se puede aplicar al 100% a la realidad, ¿vale? Entonces es importante tener también esas expectativas, ¿no? De yo voy a leer un libro, me va a dar teoría, pero cuando me ponga a probar estas cosas, pues posiblemente no funcionen las cosas exactamente igual que en el libro. Especialmente hoy en día, ¿no? El software que tenemos hoy en día es muy sofisticado en muchos aspectos, ¿vale? Y entonces, pues la experiencia mía, por ejemplo, con Docker o con Kubernetes, pues puede ser totalmente distinta a la tuya porque tú has tenido que lidiar con otros problemas que yo no he tenido que lidiar. Entonces, desde mi experiencia, desde lo que yo he escrito en un libro, pues no voy a poder darte información de el caso específico que tú estás en ese momento teniendo, ¿no? Porque no lo he tenido yo antes. Entonces, pues es un poco de tener en cuenta eso, ¿no? La lectura es muy importante en todos los aspectos, no a nivel técnico solamente, sino a nivel cultural. Yo creo que es muy importante esa lectura que leamos. Pero bueno, tener en cuenta eso, ¿no? De que después la práctica no suele ser 100%, ¿no? Exactamente que la teoría. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores retos durante toda su trayectoria? Pues mi mayor reto siempre ha sido el aprender, yo creo. Yo soy una persona que si no aprendo algo nuevo cada día o casi cada día, pues no me siento realizado, ¿vale? Entonces el aprender, el salirme de la zona de confort, ¿no? Esa zona cómodo, oh, esto es lo que conozco, esto es lo que hago, esto me gusta y todo va bien, no me gusta quedarme ahí. Entonces siempre me gusta salir un poco fuera, fuera de esa zona para aprender. Y hay veces que me cuesta mucho trabajo aprender alguna cosa y hay veces bueno, que cuesta menos, ¿no? Pero yo creo que yo creo que eso es lo más duro, sí, yo creo que eso es lo más duro que yo podría decir en mi carrera, ¿no? Y no es que sea duro aprender, ni mucho menos, pero es el siempre constantemente estar fuera de esa zona de confort. Yo empiezo muchos proyectos, ¿vale? Porque quiero aprender algo, ¿no? Quiero aprender el uso de alguna librería o alguna tecnología. Empiezo un proyecto para aprenderlo. Cuando tengo ya el nivel, digamos, de conocimientos que quería obtener, ¿no? De ese proyecto, pues lo dejo ahí. Y dejo muchos proyectos que empiezo y nunca los termino porque, bueno, ya el proyecto me da igual. Lo que quería era aprender. Y ya cuando termino con eso, quiero otro para aprender y quiero otro para aprender. Y el aprender es algo que yo creo que no es para todas las personas. A mí cuando alguien me comenta o me pregunta, ¿me recomiendas que me meta en ciberseguridad o en desarrollo? Digo, ¿te gusta aprender? Toda tu vida, el resto de tu vida tienes que aprender, a estar aprendiendo. Si me dice que no, digo, no te metas ahí, porque no vas a llegar, vas a durar un año, vas a aprender algo y en ese año que vas a trabajar se te va a quedar obsoleto y si no vas a seguir aprendiendo, pues no vas a hacer gran trabajo, la verdad. Mira lo que acabas de mencionar, querido Rafael, es correcto. Y siempre lo voy a decir, ese es el factor común de todos nosotros, los investigadores, creo, ¿no? Eh, Capacidad de asombro, siempre digo, el aprendizaje, la curiosidad. Me gusta esa palabra, la zona de confort. ¿Por qué? Porque la verdad es que es un estado psicológico, ¿no? O sea, que te asocia a un lugar o a un pensamiento en un sandbox donde vos no salís y estás cómodo. Y porque no querés, porque el ser humano tiende a tener miedo al cambio, es nuestra naturaleza. Pero cuando vos hackeás tu cabeza y le decís que
No es así, brother, lo siento. Hay que cambiar, hay que moverse. En ese momento te das cuenta que sos un barco de eso que no estás hecho para estar anclado. Hay un dicho, ¿no? Vos estás hecho, esos barcos lo hacen para que se vayan al mar, estén en contra y se den vueltas y lo que vos te dé la gana, ¿sí o no? Ujú. Entonces, comparto totalmente ese concepto, me gusta y ese es un mensaje muy grande para todos los oyentes. Querés un resultado extraordinario, merece un esfuerzo extraordinario. Eh, el no rendirte, el no dejar de aprender, el no dejar de ser curioso y el hecho de estar ahí metido, que no te deje dormir y demás. Ahora eso que haces del libro, que acabas de comentar, tu inspiración y todo, ¿sabes qué me encantó? Y te lo digo con aceptóricamente y con mucho respeto y la verdad que me gusta, me inspira eso, que lo que querés es ayudar, porque querés simplificar las cosas, porque no es lo mismo, porque hay teorías que pueden ser asesinadas por experiencia, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo leerlo que vivirlo, porque los escenarios siempre son distintos, las distros evolucionan, los paquetes, la dependencia se mueven, o sea, y la gente está copiada del copy-paste, y eso es lo que vos dijiste. Por favor, no hagan el copy-paste, entiendan el comando que están usando y qué es lo que va a hacer. Ujú. Siempre hay que leer qué es lo que está haciendo ese comando, ¿no? Y si no lo entendés, hace pausa, agarra Google, Google it, léelo, ¿no? Hay Wikipedia, de hecho hay muchas librerías que te dicen exactamente qué es lo que estás haciendo. How to Force, por ejemplo, es un sitio donde a mí me encanta entrar, Ujú. que no te explica como de 5 años, él sobreentiende que ya vos sabés lo que estás haciendo, ¿no? Pero sí te simplifica varias cosas. Y eso es aporte, ¿te das cuenta? Ahora con el tema que nos hablas de Kubernetes, con el tema de Docker y demás, y los libros que tenés que, te pido disculpas, honestamente no los he leído, y siendo que me encanta, qué irónico, ¿no? Ahora sí ya, con gusto lo voy a hacer, y te voy a escribir por Twitter, por favor, me vas a responder, ¿ya? Y la verdad que valoro mucho eso, te agradezco mucho por todo lo que nos has nutrido, la verdad que es muy importante, y sobre todo el mensaje final, más allá de lo técnico y demás, la inspiración que tenés, la pasión, porque aquí lo que nos une a todos creo que es pasión, ayudar, colaborar, y el tema de seguridad siempre va a estar, ¿no? Te preguntaría el edge computing, el metaverso y demás, que siempre es algo que hablamos, pero todo se resume en que va a evolucionar, va a cambiar, nos la va a complicar, por eso mismo tenemos que seguir leyendo, aprendiendo, bregando, estudiando y sobre todo esforzándonos y porque el aprendizaje como tal es como que, mira este concepto, odio las creencias limitadas, porque te dicen que vos vas a la universidad y termina, y ahí acaba todo. Yo hago mi maestría y soy especialista en eso, pero no tenés ahí. Pero cuando vos sos un investigador nato, cuando tenés pasión en lo que vos haces, te das cuenta que vas a estudiar toda tu vida y vas a estar aprendiendo y aprendiendo. Y no solamente para dar charlas, porque nos encanta estar metidos también probando, eso es lo que acabas de mencionar. Me gusta estar sentado, me gusta probar nueva tecnología, me gusta ver qué hace, tener tu lab y ver, ah, caramba, mira vos, ¿no? Y así como descubrí herramientas tan sencillas que de una manera u otra te ayudan y te simplifican la vida. Un ejemplo, yo tengo varios monitores y siempre me fastidiaba estar con varios teclados. Y conozco muchas aplicaciones y demás, de hecho, binarios, que te simplifican. Entonces es un solo mouse y una de ellas se llama Synergy, ¿no? Que hasta ya viene encriptado y todo, que está genial, por si acaso. Pero ¿sabes qué pasa? Estamos acostumbrados a lo gratis. Queremos hacerlo, ¿sabes qué? No queremos pagar. Pero yo quiero cambiar ese concepto para ustedes, oyentes, y para todos nosotros, porque al decirlo en voz alta también me lo digo, hay que aportar, porque hay un ingeniero, porque hay una persona que se dedicó, porque vio ese problema, lo solucionó y lo está vendiendo, pero cobra nada. ¿Me entendés? Entonces, tenemos que colaborar. Es una parte también de colaborar, no solamente meter información, tal vez económicamente. Porque yo me acuerdo, hice una aportación, no me acuerdo a qué sistema, y sin querer he recibido soporte de por vida. O sea, las actualizaciones. ¿Sabes por qué? Porque un mensaje, gracias por tu colaboración, no lo hace cualquiera, fue mínima, pero valiosa. Ujú. Y nos inspira a seguir trabajando. ¿No? ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, y ahora yo tranquilamente con mi mouse me voy acá, me voy allá, me vuelo, me salgo, es genial. ¿No? Entonces yo creo que ese es el mensaje que también queremos dar todos.
y te agradezco por tu tiempo y la verdad es que es súper nutrido y además más preguntas podría hacerte a nivel técnico, pero por sobre todo me encanta la pasión que pones y estoy ansioso por ver tu libro, en serio, gracias. Sí, la verdad es que sí. Sí, yo creo que llevas toda razón, ¿no? El colaborar, el aportar, ¿no? Estamos acostumbrados al, al coger para nosotros, pero el no dar, ¿no? Y yo creo que el dar es muy, muy, muy importante, ¿no? Y nunca sabes que, como comentas, ¿no? Un aporte mínimo, tú puedes pensar, me pasaba mucho cuando escribía en Ciberades, ¿no? Ya no tenemos demasiado tiempo, pero cuando escribíamos ahí, escribías un blog, un post allí y la gente no comentaba nada, no decía nada. Y digo, pues esto es que a la gente no le gusta, no le interesa, no sé qué. Pero después veías a las personas en persona, ¿no? Cara a cara y demás. Sí, pues yo me acuerdo, sí, del Blue S, eso era buenísimo. ¿Qué? Y nunca te espera, ¿no? Es que un post, una cosa que escribiste hace 2 años o 3 años, a alguien le solucionó un problema o le cambió, no necesariamente la vida, ¿no? Pero le alegraste el día, ¿no? Porque solucionabas, le pudiste solucionar el problema a alguien sin saberlo, sin saberlo. Pero sí, creo que el aportar y el dar, ¿no? El escribir un libro hoy en día, no ganas dinero, a menos que sea un bestseller del New York Times, no ganas nada de dinero, ganan el tiempo que se le dedica a escribir un libro y, bueno, sí, te dan algo de dinero por el libro, pero no merece la pena. Si lo haces por el dinero, no estás en el negocio equivocado. Lo haces porque quieres compartir un poco, ¿no? Por la experiencia, no por otra cosa. ¿Sí? Bien, pues ya lo saben. Para mí definitivamente Kubernetes es una plataforma, como tú lo mencionas, que pues llegó para quedarse. Ustedes lo van a estar utilizando en su cloud computing. Está el camino empedrado o el camino difícil, que es, pues bájatelo, compílalo, instálalo, despliégalo, pon tus pods, pon tus dockers y digamos que batalla, como decimos aquí en México, que es prueba y error, o dijera lo más fácil, tú tienes algunos libros que pueden ir a comprar en Zero Keyword que son muy útiles. Yo sin duda lo recomiendo. Hay algunas personas que me piden de repente como conocimiento avanzado o qué lecturas avanzadas les puedo recomendar. Y pues está lo que viene siendo SecDevOps, que es precisamente el llevar todo este tipo de plataformas, poderlas automatizar y desplegar, y que tenga que ver con seguridad informática. O sea, que lo que estás desplegando sea infraestructura para proteger, sea infraestructura para mitigar o para responder a los ataques. Y ya para no abusar, porque es la última intervención, solamente que nos digas qué es para Rafael Troncoso un hacker. Buena pregunta. Pues no sé, para mí un hacker es una actitud, ¿no? Más que una persona, un adjetivo. Es la actitud esa del querer conocer o el querer usar las cosas de una forma para las que no fueron pensadas, ¿no? Su uso. Del usar o el crear algo de la nada, ¿no? Algo de, no sé, el crear el software. Para mí un hacker no es solo la persona que se dedica a la ciberseguridad. Yo creo que los hackers pues existen en todos los campos de la vida, no incluso en la informática, ¿no? De hecho, mucha gente dice, bueno, sí, el hacker informático, no sé qué. Digo, mira, ¿cuál es la técnica más común y más efectiva que existe de hacking, ¿vale? Y todo el mundo, bueno, muchas personas pues dicen que es la ingeniería social, ¿vale? Y digo, bueno, y cuando haces ingeniería social, ¿qué hackeas? ¿Una computadora? ¿O una calculadora? ¿Un teléfono móvil? ¿O una persona? Y no sé, pues no sé, yo creo que para mí el hacker es eso, ¿no? Es un poco esa actitud, ¿no? Esa forma de ver las cosas, de la curiosidad, el ser curioso, ya no solo el usar una cosa como comentaba antes, ¿no? No usar una cosa oh, así es como funciona, pues si funciona así, así funciona. Pero el por qué, ¿vale? El por qué funciona así y el cómo funciona así, ¿no? El conocer un poco, tener esa curiosidad. Para mí el hacker, digo, no solo es ciberseguridad, no solo es una cosa de la seguridad informática, ¿vale? Va más allá, es una persona curiosa. Muchas gracias, Rafael. Esto fue La Jaula del Noob.
Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a